sé si sea respecto a lo que sea el medio ambiente, no sé cuál sea el tema que ustedes vayan enfocado, un tópico en específico escogen al inicio, ¿no? Entonces el grupo en contra inicia con un argumento, escogen el que ustedes vean pertinente y responde el otro grupo. Tienen 5 minutos aproximadamente por cada intervención, se les va a cronometrar, traten de hacerlo en ese tiempo. Para empezar, ¿tiene que intervenir uno o podemos hablar, digamos, de todos los 5 minutos? Si quieren ambas, ¿no? Pero preferentemente una persona y ya con el siguiente argumento o la respuesta pues puede intervenir la otra persona. Ya están. Ah, y no se olviden, el día miércoles empezaron con sus resúmenes y el día de hoy los concluyen y los entregan y se va a vincular igual el Classroom para que tomen foto y lo puedan subir ahí. ¿Alguna pregunta, duda más? ¿Nada? Bien, entonces inicia el grupo en contra, 5 minutos. Primera pregunta, ¿por qué consideran que la pena de muerte es en sí un medio que va a reducir las penas? Previamente tiene que sostener ahí su argumento, ¿no? Porque está haciendo una pregunta directa. Da un argumento en concreto y responde. Ok, ¿ya tengo que responder? No, usted da el argumento de por qué está en contra de la pena de muerte. Está en contra, ¿no? En contra de la pena de muerte, le responden y de acuerdo a la respuesta que realicen, nuevamente responden su ¿Por qué consideran que la pena de muerte es efectivamente para los recintos penitenciarios? Ya que en el código, en la Constitución Política señala en su artículo 15 que se respeta la vida y se protege la dignidad humana. Continuando con los 5 minutos, según investigaciones, según la ONG Amnistía, se indica que la pena de muerte en Estados Unidos está, bueno, prácticamente en la región sur, el 80% de las penas de muerte han sido justamente realizadas. Pero, ¿qué es lo que se ha observado? Es que justamente esta pena de muerte no equivale a lo mismo que, con esto no se ha disminuido la criminalidad. Ahora, hablando con datos quizás estadísticos, según la correlación de Pearson, que es justamente un dato, es una medida estadística, la cual indica, bueno, hace una diferencia, o bueno, diferencia el grado de relación que existe entre dos variables cuantitativas. Entre estas variables está justamente la pena de muerte y lo contrario, que si es que reduce o no la criminalidad. Según esta correlación de Pearson, indica que el monto es de 0,037, ¿no? Entonces, la relación, no hay esa relación en sí, porque se tendría que ser arriba de 1 y como es cercano a 0, no hay esa relación como tal. Ok, ¿eso es todo por su parte? Sí, pues. Ok, entonces su argumento es que la pena de muerte no disminuye la criminalidad, ¿verdad? Sí. Ok, ¿hay alguien más que haya llegado a los grupos? No, entonces el grupo a favor responda. Con respecto, me gustaría aclarar, eso del 80% de las penas de muerte ejecutadas de forma correcta, mencionaste que es en la región sur, ¿verdad? En los Estados Unidos. Justo lo había explicado el día anterior, que correlación no significa causalidad. Por ejemplo, en Estados Unidos, es verdad lo que mencionas, pero en Estados Unidos, antes de que se establezca la pena de muerte en esos estados del sur, ya tenían una altísima tasa de criminalidad en cuanto a homicidios. Entonces, no podríamos justificar o no podríamos asegurar que la pena de muerte ha causado esos homicidios o que no tiene incidencia, porque incluso antes de que se establezca la pena de muerte ya tenían una alta incidencia, una alta tasa de homicidios, por diferentes factores. Primero porque el factor económico social es deprimente, el portar armas en esos estados también está habilitado, por así decirlo, y eso genera riesgos que no lo controla la pena de muerte como tal, ¿no? O sea, ahí habría que hacer otro tipo de ajustes en su legislación para que haya un mayor control y prevención específicamente para no llegar a esos casos de pena de muerte. Tú dijiste que el 80% eran penas correctas, entonces estamos hablando de una amplia mayoría en la cual
el sistema de Estados Unidos no se equivoca. Evidentemente hay casos en los que puede errar, ¿verdad? Y nadie te devuelve la vida. Si es que a ti te sentencian a pena capital o pena de muerte y eres inocente, nadie te va a devolver la vida. Pero nosotros no estamos defendiendo esa posición. Lo que nosotros estamos proponiendo es que deberían establecerse como fases, como pasos, como llaves que tienen que ser más rigurosas al momento de establecer la pena y de determinar la culpabilidad del imputado, del acusado. Es decir, que no haya el temor a la duda de que el asesino ha cometido el delito con una serie tal vez hasta tediosa, pero necesaria, aunque con la tecnología yo creo que eso se podría incluso agilizar bastante por el tema del ADN y demás. Se podría llegar a tener sentencias que sean infalibles prácticamente. Entonces, también nosotros estamos a favor en base a que tenemos, o sea, no estamos basando en el principio de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque si te pones en la posición de una víctima que le han quitado a su hijo, a su mamá, a su papá, no muchas víctimas se satisfacen. ¿Por qué? Porque muchas veces no dictan la pena máxima, que es 30 años. Muchas veces les dictan 10, 15, 20. Entonces nosotros al saber y al ver que todo se haya llevado, como dice un compañero, en un proceso se haya revisado y estemos seguros de que esa persona ha matado, entonces recién queremos que se le dé esta pena de muerte. No al principio, no porque eres un simple sospechoso se te va a dar esta pena. Me gustaría agregar algo sobre la pregunta que hizo sobre cómo afecta para los recintos penitenciarios o el sistema penitenciario de nuestro país. En términos económicos, ¿quién paga? ¿Quién sostiene las cárceles en nuestro país? El Estado. ¿Y el Estado de dónde lo saca? Compañero, estábamos sobre la pregunta de la pena de muerte, si disminuye o no la criminalidad. El tema del sistema penitenciario creo que puede ser parte de otro argumento. Entonces, tal vez permitirles al grupo para que responda lo que han referido los compañeros a favor. Sí, adelante. Con relación a la proporcionalidad, bueno, en todo caso, se podría ver que el hecho de que una persona, se le dicte pena de muerte, no da en sí como tal, no se va a resarcir un perdido, es obvio, ¿no? Pero en nuestra legislación, con tantos índices de injusticia, con hechos de corrupción, se podría decir tal vez injusticias, como decía, no se puede implementar. Y en Estados Unidos sí se ha implementado y se ha evidenciado que los juicios demoran más, son años de entre 10 a 20 años. Esos 20 años la víctima va a ir constantemente en los juicios, va a estar todo el tiempo recordando qué es lo que ha pasado. Eso no le va digamos, sanar de alguna manera, ¿no? Psicológicamente va a seguir afectada, ¿no? Recordando y recordando. Entonces, no es como que le va a dar la paz necesaria. ¿Algo más que quiero referir? Sí, exactamente. Yo ahora, sobre lo que indico que tiene que haber un adecuado seguimiento según lo que la persona ha hecho. Según el artículo 115 de la Constitución Política, señala en el debido proceso que el juez tiene que actuar de forma minuciosa, tiene que tener ese conocimiento, y en el Código Penal lo señala, que tiene que tener ese estudio para sancionar a la persona. Pero esto no significa que tenga que hacer la pena de muerte. Sé que hay actos atroces y sé que es irreversible el daño que va a causar. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo del Estado? Defender a la población. ¿Y cuál es, cómo se llama? En el artículo 410 de la Constitución Política señala que estamos en un bloque de constitucionalidad, que tratados internacionales. Por eso hemos firmado, Bolivia está abolida por el Convenio Americano sobre los Derechos Humanos de San José de Costa Rica, señalando en su artículo 3 que Bolivia ya ha abolido esto y no puede retroceder y diciendo estamos en pena de muerte. Ahorita nosotros vamos a defender la pena de muerte porque ya está en nuestra Constitución y la Constitución es la norma suprema, y si vamos contra de ello va a ser un acto de inconstitucionalidad.
cerrar eso tiene que haber ciertas medidas, como la compañera dijo. Sería una tortura en sí al sujeto. ¿Qué tal este sujeto es en sí inocente? En muchos casos ya ha pasado, como en el caso de Alexander, era una acto muy atroz. Este sujeto ya ha entrado a la prisión, pero ha habido la posibilidad, ha sido inocente. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera ido a la pena de muerte? No hubiéramos podido, este daño ya no se hubiera reparado, hubiera sido un daño irreparable. ¿Qué? ¿Continuaré? Sí, está bien, continuando con lo que dice mi compañera, aparte de lo que es nuestra suscripción al Tratado de Pacto de San José, nosotros primeramente nos suscribimos dentro del siglo XX a lo que es el... Un momento, lo interrumpo, compañero. Habíamos partido desde el primer argumento de que la pena de muerte no disminuye la criminalidad, ¿no? Aquí ya estoy viendo que están entrando a otros argumentos que tal vez podrían desarrollarse en continuación, como el tema de la corrupción, el propio pacto de San José o el sistema penitenciario. Entonces, en el sentido de que hemos indicado que va a empezar su grupo con un argumento, responde y nuevamente detiene su argumento, ahora vamos a dar el paso a que el grupo a favor de un nuevo argumento, y hemos visto lo que es la disminución de la pena de criminalidad con respecto a la pena de muerte. Entonces, el grupo a favor, ¿estoy bien? Sí, bien. Nuevo argumento, que no sea nada. ¿Podemos cerrar con un comentario el tema? Claro, puede cerrar con un comentario y un nuevo argumento. Para cerrar el primer punto, ¿no? Alguien que es un criminal, le dan 30 años, existe la posibilidad de que pueda volver a matar o violar o torturar y matar, ¿verdad? Existe la posibilidad. Y cuando es culpable y con alevosía, él manifiesta que lo podría volver a hacer cuando tenga la mínima oportunidad, lo haría. Pero si se lo ejecuta, la criminalidad, el riesgo de que vuelva a cometer el crimen queda en cero, completamente nulo. Es imposible que lo vuelva a hacer, a menos que lo revivan, ¿no? Pero no va a ocurrir. Para cerrar ese punto, entonces ahí yo creo que se termina por completo el tema de que va a aumentar el índice o si incide o no, porque si está ejecutado no puede volver a cometer el mismo delito, siempre y cuando se demuestre que ha sido culpable, ¿no? Inequívocamente. Como segundo argumento, o como primer argumento de nuestra parte, queríamos plantear el principio de proporcionalidad, que lo había mencionado a pincelada mi compañero en la anterior intervención. Estamos de acuerdo con el principio de proporcionalidad, creo yo, ¿no? Tendríamos que estar de acuerdo, porque es uno de los principios que rige el derecho en general. No podríamos llevar 30 años de cárcel a un joven que ha robado una garrafa, ¿correcto? Tiene que ser la pena proporcional. Entonces, ¿cuál sería la proporcionalidad de la muerte? De que un sujeto termine con la vida de otro y con esa acción rompa el pacto social, ¿no? O el contrato social de que el Estado nos tiene que cuidar a todos. Si el Estado nos tiene que cuidar a todos, también debería cuidar que ese sujeto no vuelva a cometer ese delito. Porque ya lo ha hecho, él ha renunciado a ese derecho al quitar ese derecho a otra persona. Entonces, el principio de proporcionalidad establece que la pena tiene que ser proporcional al delito. Si ha matado, debería morir. Ha sido uno de los argumentos o de las leyes incluso que ha puesto los límites al derecho penal desde la ley del talión, el ojo por ojo. Después, Santo Tomás de Aquino hace una analogía médica. Si tu cuerpo tiene un dedo gangrenado, lo vas a querer salvar a ese dedo, aunque esté gangrenado, y se va a seguir pudriendo, se va a seguir infectando. Podría terminar con absolutamente todo tu cuerpo. En la sociedad estaríamos hablando de un sujeto que está podrido, gangrenado, que está infectado mentalmente, por así decirlo, y que solo busca matar y hacer daño. Si lo amputamos de la sociedad, es decir, lo ejecutamos, estaríamos eliminando el riesgo de que la sociedad corra riesgos, ¿no? O sea, ya no va a correr el riesgo de ser asesinados por este sujeto, por este individuo. Bien, sobre la proporcionalidad de la pena que indicaba el compañero, por favor, el grupo en contra responda nuevamente recalcando que traten de mantener el tema y el argumento que se está manejando, en este caso la proporcionalidad. Bueno, en este, tal vez puedo dar un comentario. Sí, respuesta, comentario. Sí, como
hablaba en un inicio de que, bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, probablemente sí, o sea, la pena de muerte es irreversible, eso es claro, pero de una u otra manera, lo comentaba mi compañera y creo que no hubo una respuesta anterior, tal vez no iba con el tema anterior, es que, ¿qué pasaría si esta persona es inocente? Hay muchos casos en los cuales, tal en Estados Unidos, no sé, se ha presentado el caso de Cameron Turbulla, si no me equivoco, Carlos de Luna, quienes han sido inocentes, pero ya estaban muertos, ya se les ejecutó por pena de muerte. En este caso, ¿qué se pasaría? Ahora, con relación a la proporcionalidad, bueno, creo que en nuestro país, como lo decía anteriormente, el hecho de implementar esa pena de muerte sería justamente muy peligrosa por el hecho de que, bueno, por la retardación de justicia, por las arbitrariedades y por un sinfín de corrupciones que se presentan en esta misma justicia, ¿no? Entonces yo pienso, y desde mi punto de vista, la ley penal debería de empezar a enfocarse en la protección de los derechos, de nuestros derechos, protección de derechos, y no debería de ya usarse como una especie de arma de opresión irreversible, ¿no? Eso. Yo ahora señalando lo que estás mencionando sobre el autor Santo Tomás de Aquino, señalando que tiene que, si algo está mal, tiene que ser cortado, exactamente. Pero eso tenemos que diferenciarlo. Esto es algo biológico, algo anatómico. Él hace en sí una analogía al derecho, pero ¿qué pasa si en este caso la persona que va a ser actuada con pena de muerte, considerado como la manzana podrida o la oveja negra de la sociedad, si la ejecutan o la matan, ¿de qué va a servir si no va a cumplir la función de lo que establece cada constitución o el código penal, la reinserción? El doctor una vez nos mencionó una película que tenemos que ver, no sé si lo hayan visto, indicando que una persona que ha cometido asesinato, él en sí, haciendo énfasis en esto, él asesinaba por solamente hechos de diversión en sí, para satisfacer ciertas satisfacciones suyas. Pero ha habido estudios como han hecho psicológicos hacia la persona, hasta la han llegado a hacer distintos, experimentos para que esta persona deje de cometer estos actos. Y en esta película ha funcionado. La persona ya no quería, ya tenía repulsión tanto en actos sexuales contra la mujer y también el asesinato o las agresiones físicas, le daba en sí una sensación de asco. Y cuando la han reinserciado a la sociedad, este sujeto ya no cometía, al contrario, ya fue otra víctima de la sociedad. A ver, nosotros hemos planteado el argumento del principio de proporcionalidad. Ahora, con relación a lo que decía la compañera, ustedes mismos han dicho que los casos en Estados Unidos son más concretos, se podría decir. Por eso también nosotros estamos planteando de que la pena de muerte se lleve a cabo después de hacer una serie de pasos. Como les decíamos al principio, no estamos diciendo que por el hecho de que tú seas el posible o el sospechoso, el asesinato o el asesino te den la pena de muerte. Ya nosotros estamos planteando de que se haga una serie de casos, pese a que ustedes mismos han dicho que en Estados Unidos se lleva los juicios de 20, 30 años y la víctima tiene que volver a ir. Por eso estamos planteando nosotros que se haga una serie de pasos y recién se dé la pena de muerte. No estamos diciendo que a la primera sospecha se dicte esta sentencia. Para responder lo que decía la compañera. Ahora, igual ustedes mismos han dicho que en Bolivia hay varios casos de corrupción y que con esta corrupción que hay, con esta injusticia que hay, ¿cómo pretenden que se haga una reinserción? Si ustedes han visto o han buscado casos en Bolivia, muchas veces entran, como ustedes mismos dicen, personas que no tienen culpa a las cárceles y salen más maleados de lo que han entrado. El otro grupo, por favor, terminaremos con este argumento del grupo, que era sobre la proporcionalidad. Por favor, el grupo a favor, ¿no? En contra, responde eso y nuevamente nos vamos con otro argumento. A ver, en cuanto a proporcionalidad, mencionaban que en el momento de que alguien mata a una persona, esta tenga que ser ejecutada por quien fuera, por el Estado en todo caso, porque ellos son los jefes en el poder punitivo, pero teniendo en cuenta de que nuestro país está muy sumido en cuanto a corrupción, siendo que el 80% de la población desconfía de
las fuerzas policiales y de la justicia que se aplica acá, que nos gustaría pensar que el propio gobierno en turno, al tratar de encontrar a un culpable de un delito muy grave, no le aplicaría la pena de muerte sin derecho a un juicio justo de acuerdo al artículo 115 de la Constitución, y el hecho también de que dentro del artículo 74 de nuestra Constitución se establece que el Estado tiene la obligación de reinsertar a esa persona en la sociedad. Además, si tomamos en cuenta de que qué tan terrible tiene que ser el delito para que se tenga aplicado ya sea incluso la pena perpetua, la pena de muerte, de acuerdo a lo que nosotros vemos en el día a día de nuestra sociedad, por lo menos unos 20 delitos tendrían que tener esa pena, bueno, esa sanción. Y además, señalando de que Bolivia, de acuerdo al estatuto del Pacto de San José que se suscribió en los 90, que es diferente al 69, que es el propio pacto, suscribe en su artículo 4 agregando que todos los países suscritos a este tratado del 69, incluyendo el nuestro, no podrán aplicar la pena de muerte, salvo que ya lo habían tenido en su legislación anterior, pero para los 90 nosotros ya no teníamos la pena de muerte como tal, sino que fue abrogada incluso constitucionalmente en el 67. Bien, hasta ahí. 2 intervenciones por cada argumento. Nuevamente el grupo en contra, un nuevo argumento, ya se ha hablado de la proporcionalidad y de la disminución de la criminalidad. Tiene otro argumento relativo, no sé, a la corrupción, el pacto de San José, algunas cosas que ya han mencionado antes para que se vuelva a hablar con nosotros. ¿Nosotros? No. El anterior comenzaron ustedes, para el toque. Ya, está bien. La pena de muerte. ¿Cómo? Ahorita la pena de muerte está prohibida en Bolivia. ¿Por qué? No es porque quieran defender al delincuente, no exactamente, sino esto es un límite al Estado. Y este límite es para que el Estado no use ciertas acciones, hasta ciertas pruebas falsas, para indicar a una persona que condenarla como pena de muerte. Tal vez hablar del principio de legalidad, el mismo que establece que el Estado tiene derecho a sancionar, ¿no? Con el jus puniendi, pero al mismo tiempo no tiene ese derecho de exhibirse, en este caso mucho menos disponer de la vida de los ciudadanos como tal. Esa ya sería una lógica inscriba, ¿no? Ahora, también hay algo que me da curiosidad en el caso de que, digamos, quieran implementar el tema de la pena de muerte. ¿Cómo sería el proceso para llevarla a cabo? ¿De qué manera? Ya que, como lo habíamos mencionado anteriormente, nuestra misma legislación indica que está prohibida la pena de muerte, ¿no? Y obviamente nosotros también estamos a favor de ello, ya que la pena de muerte, digamos que de alguna manera viola justamente este derecho fundamental, que es el derecho a la vida, de la cual derivan muchos otros derechos. Bien, entonces el procedimiento es complicado para aplicar la pena de muerte en Bolivia. Bien, entonces sobre ese argumento continuemos. Para cerrar el punto anterior me permito decir lo siguiente. Ustedes han hablado de la corrupción en nuestro país, creo que no es el tema, ¿no? Era proporcionalidad, porque si fuese la corrupción sería otro tema. Y de hecho la pena de muerte ayudaría con el tema de la corrupción, porque los jueces tendrían más miedo de fallar mal. Sobre el proceso, somos un país, un Estado soberano, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes en la sala ha votado por la ONU, a favor o en contra de que exista la ONU, por ejemplo? No, nadie, ¿verdad? No hay elecciones para la ONU. Entonces, la ONU tiene una gama, vamos a decir, de políticas verdes, ellos denominan así políticas verdes, en pro del medio ambiente. Y esto ha causado que muchos agricultores en diferentes partes del mundo tomen acciones jurídicas y países también tomen acciones en contra de estas medidas propuestas por la ONU. Y digo propuestas entre comillas porque en realidad son impuestas a países soberanos, de quienes no entienden los contextos. Y puede ser que el Pacto de San José
no entiendo el contexto real de nuestro país y que solo 2 o 3 personas que han ido a firmar ese pacto lo han hecho desde su burbuja, ¿verdad? ¿Cuántos aquí conocen a gente que apenas llega a fin de mes y que está luchando por justicia y que está luchando por que se haga algo contra los criminales? Y nuestra justicia no hace nada, ¿no? Ahora, ¿cuál sería el proceso? Lo primero sería denunciar el Pacto de San José. Eso creo que lo hemos llevado en derecho internacional. Hacerlo en reiteradas ocasiones, siempre que podamos. Una asamblea constituyente que nos permita abrir la Constitución y modificarla. Y después de una asamblea constituyente estableceríamos que la pena de muerte se vuelve a habilitar. Y no tendría por qué el Pacto de San José obligarnos a algo, porque somos un Estado soberano. ¿Por qué tendrían que tener injerencia otros países u organizaciones internacionales que no viven acá, que no ven nuestra realidad, que desde su burbuja nos dictan qué hacer y nosotros hacer caso? Ese sería el procedimiento para la factibilidad. Y creo que el debate va en que a favor o en contra, ¿no? Solo era un punto para aclarar el tema de la corrupción, pero es factible, o podría ser factible. Bien, vamos a modular un poco el tiempo en vista de que el tribunal tiene que hacer sus preguntas, los participantes, el grupo y si los auxiliares o los demás tienen preguntas. Ustedes son en contra, ¿verdad? A favor. A favor. Su argumento para que responda el otro grupo y vamos a concluir el debate. Adelante. El último argumento. Bien, el argumento comenzaría con el siguiente. Englobando todo, ¿no? Conocemos el caso de Richard Choque. Lamentablemente la justicia, toda corrupta, como todos sabemos, lo ha dejado libre después de haber sido sentenciado 30 años, con libertad condicional, domiciliaria. Él ha hecho lo que ha querido porque la justicia no sirve, porque él se ha burlado. Si estuviese muerto, no hubiera vuelto a matar a más personas. Correcto. Creo que ahí no hay espacio para la duda. Si estuviese muerto, no hubiera vuelto a matar a otras mujeres, cometido feminicidios, violaciones, tortura y luego enterrar los cuerpos en sus propiedades. Pero lo hizo. ¿Por qué? Porque la justicia, entre comillas, intentó reinsertarlo, confiar en que, qué sé yo, va a cambiar. Cuando él ha mencionado muchas veces que no se había arrepentido, que simplemente lo ha hecho porque pues, le apetecía, tiene un modus operandi, una red de corrupción. Entonces, ahí es donde entra el principio de proporcionalidad. Y sería en esos casos extremos, muy extremos, en los que la pena de muerte sería infalible. Yo he escuchado muchas veces a papás, mamás, decir, si yo me entero que a mi hijita le han hecho algo así, que la han torturado y luego la han matado y luego la han vuelto a torturar y luego la han violado, luego la han vuelto a torturar y al final la han desmembrado, yo voy, lo mato y me entrego. Lo he escuchado a varios papás, mamás decir eso. ¿Por qué? Porque no confían en la justicia boliviana, porque saben que ese delincuente después va a salir y ellos preferirían verlos muertos, como han dejado muertos a las víctimas a quienes han torturado, violado y matado. Pero serían esos casos extremos, y como ya lo habíamos mencionado, no estamos defendiendo la corrupción de nuestro país, estamos en contra de la corrupción, porque debería funcionar como debería funcionar, no como funciona actualmente, sino tener una gama de pasos a seguir para que el fallo sea infalible, para que no sea rebatible, para que determine que no hay error en la culpabilidad de ese sujeto y que sí está proporcionalmente habilitado a que se lo ejecute. Bueno, ya mi pregunta, todo lo que, mi respuesta a todo lo que has mencionado, indicando que primero que has dicho que la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que tiene que ser ya en sí, hay que ir contra de ello. Pero ahí te corto un poco, ¿por qué? No de derechos humanos, del Pacto de San José. Está bien, pero los derechos humanos se basan también en esto. Pero ahora bien, hago respuesta a esto. La Primera y Segunda Guerra Mundial que ha pasado en el mundo. Esto ha sido un acto muy radical.
Y desde ese momento apareció el habeas data y el habeas corpus. El habeas corpus es protección a la integridad física del sujeto. Pero ahora si iríamos contra eso, ¿por qué han establecido eso? Porque han dicho que la vida es algo importante y no podemos estar justificándola constantemente. El caso de Zichashoque, sí, entiendo exactamente lo que has querido decir, que es, si hubieran definido, pero no. En el caso que ha pasado exactamente de Zichashoque es cuando ha visto que ha habido en sí ciertos aspectos de intercambio mediante el juzgado que la han liberado y han dicho que se va a reinsertar, pero eso no es lo que estamos indicando nosotros. La persona tiene que entrar sí o sí al recinto penitenciario y tiene que ver esa reinserción por parte de ella. Y sí, hay padres que quieren hacer justicia por mano propia, porque dicen que la justicia boliviana está en sí quebrada. No niego eso, en casi todos los países está. Por eso mi compañera ha dicho que 80% de los casos son casi atroces. Pero esa investigación que han hecho del 0,037% es casi nulo. No señala nada que el país que va a tener pena de muerte y el país que no va a tener pena de muerte, no está que esto porque no hay pena de muerte significa que ya no hay más delitos. Al contrario, hay delitos pero que no están siendo registrados como la cifra negra, como le indicó el doctor. En vez de, usted indica que va a ser favorable, pero no, al contrario, más ser en sí. El sujeto no piensa en cometer el delito, está pensando en cómo evitar que no le pesquen el cometer el delito. Hay muchos delitos que se van a cometer, por eso les hemos indicado al principio que esto es un límite al Estado. Si el Estado puede usar esto, porque los derechos humanos, ha habido una evolución trascendental desde hace miles de años, porque había monarcas o distintos aspectos que usaban este castigo o esta pena de muerte para silenciar a los sujetos o así aislarlos a los que se están rebelando. Por eso la postura que yo te digo no se tiene que anular de Costa Rica y tiene que seguir. En realidad esto ha generado una evolución para la protección integral de las personas. Bien, ahí vamos a concluir, por favor. El tribunal, si tiene preguntas, vamos a asignar 30 segundos de respuesta a las preguntas. Tribunal, levantar la mano. Todo el tribunal, por favor. Un momento, todo el tribunal. ¿Quiénes son? 3, ¿no? Muy bien. ¿Quién de ustedes tiene preguntas? Adelante, por favor, compañero. Una pregunta al grupo que está a favor. Por ejemplo, en Bolivia, ¿qué cambios tendría que hacerse en la justicia boliviana, por ejemplo, en la policía y en la fiscalía? Ellos son los que elaboran la investigación. Ustedes dijeron que se tiene que tener certeza para no ejecutar a un inocente. Pero en Bolivia sabemos bien que tiene deficiencias tanto policía como la fiscalía. Y el juez solo valora en base a las pruebas que aportan estos entes. Entonces, ¿qué cambios tendrían que haber según ustedes para que pueda aplicarse la pena de muerte de manera correcta? Muy bien, 30 segundos. Tendría que reducirse a cero, pues ese sería el ideal, la duda, el factor de la duda, ¿no? De que si eso no es, o podría ser. Y evidentemente eso conlleva un proceso en muchos casos o en varios casos más largo. Pero llegas a la conclusión de hacerlo bien, llegas a la conclusión de que no hay error en el fallo, de que se ha hecho todo lo posible, de que ha pasado 1, 2, 3, 4, 5, 10 fases y en todas se ha determinado que es culpable. Tiempo, tiene que tener capacidad de síntesis. ¿Alguna otra pregunta del tribunal? ¿No? ¿El tribunal no? Muy Una bien. pregunta más. Asistentes, adelante, compañero. Una pregunta más para el grupo que está en contra. Si bien ustedes dijeron que esto no es, que esto va contra la vida humana, ¿cómo podemos reducir este índice de criminalidad que hay, ¿no? Cuando hay varios reincidencias, ¿no? en asesinos seriales? ¿Cómo podrían ustedes, o qué políticas aplicarían? 30 segundos, responda. Para la reinserción de casos de delincuentes que son asesinos seriales. La pregunta es clara, ¿cómo reduciría el índice de criminalidad si no opta por la pena de muerte? Bueno, de acuerdo a nuestro artículo 74 de la Constitución, el Estado tiene la obligación de reinsertar, obviamente. En cuanto a lo que está en nuestra monografía y en cuanto a lo que hemos discutido con el grupo posterior a la exposición del lunes, es cómo podemos reinsertarlos. Primeramente, sin tener en cuenta la pena de muerte, tendríamos que hacer
una acumulación de penas en cuanto a delitos. Un límite podría establecerse una cadena perpetua para el delincuente, pero eso no quiere decir que durante ese proceso de estar encerrado en la cárcel esté permanentemente ahí sin hacer nada o prácticamente solo trabajando. Tiene que hacerse una política de acuerdo a... Capacidad de síntesis, compañeros. Tribunal evalúe cómo responden cada uno. Integrantes del curso, ¿alguna pregunta? ¿Ninguno? ¿Todo está claro? Todas las temáticas tienen que estudiar por si acaso, ¿sí? Bien, si no hay preguntas auxiliares, cualquiera. ¿Tienes preguntas? Ya, adelante. A ver, para la pena de muerte en contra, en caso de que se tenga un asesino en serie, ¿cómo contendrían a este sin tomar en cuenta la cadena perpetua? Yo le voy a hacer la respuesta. Muy bien, adelante. Eso es como le dijo el compañero, eso es nivel del Estado. Para eso, ¿cómo podemos prevenir? Tiene que haber un estudio psicológico y tiene que haber este análisis psicológico para ver qué tanto la persona va en sí, si la gravedad no va a ser, y tiene que ver ese arrepentimiento de la persona de cometer el acto. Muy bien, psicológico y arrepentimiento. Si hace eso está limitado, compañera. La psicopatía, que es más vinculada al asesinato serial, no corresponde simplemente a aspectos psicológicos, también biológicos y sociales. Sesgada su información. Otra pregunta, ¿alguno de los auxiliares? A ver, al grupo que está a favor de la pena de muerte, ¿qué hacemos con el artículo 25 del Código Penal? Que establece que la pena tiene unos fines de adaptación, de inserción social del delincuente. ¿Cuál es su criterio? Demostrar que en ciertos casos la reinserción no es viable. Demostrar que la reinserción no es viable. Ha demostrado que no es viable. ¿Qué hacemos con el artículo 25? ¿Sigue vigente? ¿Sí? No sería vigente. Por eso, ¿qué hacemos? Es la pregunta. Modificar el Código Penal. ¿Cómo se llama eso? ¿Va a modificar todo el Código Penal o qué va a hacer? No, evidentemente solo ese artículo mediante un decreto supremo que... ¿Un decreto supremo puede modificar una ley? Mediante, ¿Se da cuenta lo que está afirmando? bueno, mediante la Constitución, una asamblea constituyente lo había Hay mencionado. que derogar, compañero, hay que derogar la ley, ¿no? Si están hablando de abolirla o implantar la pena de muerte, lo primero que hay que hacer es eliminar los fundamentos que tiene la pena. ¿Qué hacemos con los enajenados mentales o los que sufren alienación mental? ¿Aplicamos una medida de seguridad o igual los matamos? Una medida de seguridad. ¿Qué es una medida de seguridad? Cualquiera de los dos. Es la prevención. No es a ustedes, es al grupo que está a favor de la pena. Prever que no vuelva a cometer ese delito. Pero no los matamos entonces a los que merecen una medida de seguridad. No, porque según nuestra exposición, estos delincuentes, los que cometen este tipo de delitos, en muchos casos lo hacen porque quieren y no porque no tienen la facultad biológica de discernir entre lo bueno y lo malo. Muy bien, al grupo que está, ¿ustedes están a favor o en contra? A usted en contra. ¿No creen que es mejor matar al delincuente que esté en las cárceles, que sabemos cómo es las cárceles de Latinoamérica? Un hacinamiento, no es un suplicio del alma, como señala Michel Foucault. ¿Qué opinan? ¿Prefieren que esté en la cárcel 20, 30 años de esa manera? Bueno, según Enrico Ferri, podría tomar en cuenta Enrico Ferri, quien mencionaba que todas las penas tradicionales han sido un fracaso. En cuestión a ellos que se debería de sustituir justamente estas con medidas de seguridad que realmente protejan a la sociedad, ¿no? Y no así ya eliminar al individuo, en este caso al delincuente. Pero no me ha respondido. ¿Usted considera que es mejor que estén 30 años en esas condiciones donde no pueden reinsertarse social a eliminar a esa persona? Tendrían que aportar justamente a la sociedad en las cárceles, no solo estar ahí. Tendrían que trabajar y bueno, eso es ¿Estás de acuerdo? Muy bien, no Sí, tenemos obviamente, preguntas, pues. gracias.
Bien, el tribunal ahí evalúa si los convence o no les convence la postura de cada uno. A ver, primera pregunta para el grupo a favor. ¿Consideran que la pena de muerte es un acto de, entre comillas, justicia? Primero. Sí. Sí, De acuerdo a su postura, sería un acto de justicia. ¿Por qué? porque estamos actualmente estamos a favor de lo que es el principio de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque, como les decía, si se ponen en la condición de que, de mi parte, por ejemplo, si le matan a mi mamá, a mi hermana o qué sé yo, hay muchas personas, y mamás incluso, como decía mi compañero, prefieren verlo muerto y hasta tal vez entregarse a la justicia a que entre a la cárcel, porque muchas veces no les dan la pena máxima, que es 30 años, muchas veces les dan incluso menos, y incluso terminan saliendo de la cárcel por corrupción o por otras cuestiones. Ya, eso le entiendo. Es una apreciación subjetiva la que estás realizando. Si a su hijo, no sé, su familia lo matan, pues se querría ver. Mencionan el principio de proporcionalidad, donde tiene que, vamos a decir, tiene que haber una equivalencia de condiciones respecto del acto cometido y la pena impuesta. Si hay una persona que comete un asesinato en masa, mató de golpe en un mismo instante a 30 personas, ¿hay proporcionalidad? ¿30 vidas vale lo del asesino en masa? Si es el único que ha cometido el delito, no habría por qué matar a más personas, ¿no? Sería solo acabar con su vida porque él fue quien rompió, digamos, las normas o el contrato social. Además, Emmanuel Kant propone el retribucionismo absoluto y él establece que no existe pena que restablezca ese equilibrio moral. Y si hablamos de justicia, vendría a ser a cada quien lo justo, ¿no? A cada quien lo que le corresponde. Muy bien. El concepto de justicia tiene mucho que ver en esa respuesta. Última pregunta. Bueno, va a haber una pregunta en general para ambos, pero ¿en qué delitos ustedes aplicarían la pena de muerte? El ejemplo de... No, la pregunta es concreta. ¿En qué delitos aplicarían la pena de muerte? Si fuera viable, olvídense de lo formal. Hipotéticamente mañana ya imponemos la pena de muerte. ¿En qué delitos ustedes aplicarían como pena máxima la pena de muerte? Genocidios, Ya, genocidio. actos de terrorismo que terminen en muertes múltiples Ya. y muchos de sus derivados, ¿no? No. Usted es estudiante de Derecho. Principio de taxatividad. Ley estricta. Principio de legalidad. ¿Qué delitos? Genocidio, terrorismo. ¿Qué más? Violación que termine en asesinato, violación múltiple que termine en asesinato, Violación múltiple, la violación civil. reiterada que termine en asesinato. Ya. ¿Qué otro delito más impondría pena de muerte? Asesinatos múltiples, sistemáticos, el tema de los asesinos seriales. Ya, bueno, todos son derivados del asesinato. Ya, asesinato quiere imponer. Solo delitos que tengan, solo los famosos delitos de sangre, en eso se impondría pena. Con seguridad, sí. Y si tienen agravantes, con mayor razón. Ya, y para complementar la respuesta que no pudo dar por el tiempo hace un momento, ha señalado que tendría que reducir su margen de error respecto a la probabilidad de autoría de 0% respecto al autor. ¿Qué otro aspecto más consideraría para aplicar la pena de muerte? La compañera en este caso. Que nunca va a existir un margen de error cero, ¿verdad? Por eso le digo, ¿qué otros aspectos más consideraría? El debido proceso, pero... No. Causales, pues, para aplicar la pena de muerte. Autoría, ya, ¿qué más? Nada del debido, olvídense de lo formal, recaigan a lo real. ¿Qué otro aspecto? Bien, no sabe. Preguntas al grupo en contra. En su criterio, ¿el Estado debe tener el poder de quitar la vida? No, ¿Por qué? porque no puede
una persona no puede decidir si una persona muere No o no. estamos hablando de una persona, estamos hablando del Estado, que tiene el jus puniendi, facultad de castigar. Sí, exactamente. El Estado debe tener la facultad o el poder de quitar la vida a alguien. Usted dice no, ¿por qué? Porque en este sentido el representante que encima a acudir a esto sería el presidente. Esto No. ¿Quién pues aplica justicia en Bolivia? es el legislador. ¿Quién aplica la justicia? El legislador. No, señorita, por favor. A ver, medid su respuesta. ¿Quién aplica pues justicia? ¿Quién impone la sanción, la pena? Los jueces. Los jueces, muy bien. El legislador lo que hace es regular, proteger, contener el poder punitivo con el principio de legalidad, la creación de las leyes y demás. Supóngase usted que no quieren imponer la pena de muerte, por eso la pregunta era la siguiente. El Estado debe tener la facultad de castigar con pena de muerte, el Estado a través de sus representantes, en este caso los jueces. ¿Debería tener ese poder? No. Por razones que uno no puede implementar la vida del otro. ¿Cómo? No puede en sí definir la vida del otro que ha cometido el acto. Ya. Sería en sí el Estado se consideraría entonces un asesino más, en vez de generar, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que intenta en este Estado? Tal vez prevenirlo, pero ¿cómo va a prevenir algo ejerciéndolo él mismo? Los otros dos, ya, a ver, usted un momento, compañero. Los otros dos compañeros que no están participando. ¿Por qué no tendría el poder de castigar si el legislador autoriza la pena de muerte? Supongamos que la pena de muerte es legal. El legislador lo ha autorizado, se ha hecho un referéndum, lo que ustedes quieran. La cosa es que hoy es legal. Aún así, el Estado, a través de sus representantes, tendría el poder de castigar. En el caso de que ya sea legal la pena de muerte, ¿Cuál sería el fundamento para decir no? el Estado no puede disponer de la vida de las personas justamente por el principio de legalidad. Sí Ya. tiene esa disponibilidad de sancionar con el jus puniendi, pero no puede excederse. Pero eso no va en contra de lo que dice el contrato social que tanto han mencionado. Todos ustedes y yo delegamos un poco de nuestra libertad para otorgar esta restricción de libertad al Estado. Por eso el Estado tiene la facultad de castigar, por eso el Estado tiene el jus puniendi. Y vuelvo a inquirir, ¿el Estado debe tener el poder de quitar la vida a alguien? Me dicen no, pero no justifican por qué. ¿Por qué no debe tener el Estado? Solamente se limitan a lo formal. Ya les digo, si es que nosotros autorizamos toda la ciudadanía o un 60% va a tener la facultad. ¿Por qué no tendría el poder de quitar la vida? Bien, última pregunta para ambos grupos, 30 segundos para que responda cualquiera. Preferiblemente el compañero que no ha intervenido tanto del grupo en contra. ¿La pena de muerte tiene carácter disuasorio de potenciales criminales? ...30 segundos, inicia. Sí. No, al compañero. Grupo en contra. ¿La pena de muerte disuadirá de cometer otros delitos a potenciales criminales? Inicie. No va a disuadir de que futuros delincuentes, futuras personas vuelven delincuentes. Perdón, no disuade, ¿por qué? No disuade porque el hecho de que el Estado aplique la pena de muerte, digamos que en Bolivia se aplica la pena de muerte, que nos asegura de que otras personas también se motiven a decir, bueno, si el Estado puede, yo también puedo matar a la persona que ha violado a mí. Ya, para el grupo a favor, ¿es disuasoria? Sí. ¿Por qué? Un ejemplo puede ser... No ejemplos. ¿Por qué es disuasoria la pena de muerte? Porque causa mayor temor en el sujeto para que la piense, digamos, 2, 3 veces antes de cometer el delito, conociendo cuál puede ser su sanción. Muy bien, recaemos a las mismas finalidades de la pena, que no están así, compañeros, por eso estudian criminología.
Las causas del delito no se van a limitar a una simple coacción psicológica para ambos grupos, ¿no? Siempre recuerden factores sociales y físicos, sociales, biológicos y psicológicos. Hemos concluido. Un aplauso para los dos grupos, por favor. Atentos, por favor. Vamos a otorgar al tribunal 7 minutos para su deliberación. Todos abandonar el aula, por favor. Esperamos afuera y volvemos a ingresar en 7 minutos. Corte la grabación.